Última opinión. Voces de Occidente. Usted escucha RCN, la radio de la noche. Saludo esta noche una invitada docente de profesión. Terminó hace poco su desempeño docente, pero siempre ha sido una maestra de gran recordación aquí en Guadalajara de Buga. Hablo de la profesora Delfina Serrano, inicialmente recordada en la escuela Jorge Eliezer Gaitán de Guadalajara de Buga. Hola profesora, muy buena noche. Me encanta, después de tanto tiempo, saludarle. Buenas noches, Rubén Darío. Muchas gracias. Estoy aquí pues invitada y es para mí un honor estar aquí en este estudio. ¿Le gusta esta parte de compartir ya fuera del salón de clase? Me encanta compartir y más que todo con una persona que pasó por mi aula de clase. Yo le di clase hace un montón de años, digámoslo así, y fue un excelente estudiante. Año segundo de primaria, cuando le decíamos nosotros. Sí, año segundo. Recuerdo que pasaba del primero, otros profesores me pasaban los niños de primero y yo seguía segundo con doble acción. Doble acción es por la mañana y por la tarde. Eran 2 jornadas. Claro, para ubicarnos en época, esa doble acción, como usted le dice, profesora, había una especie de clasificación, ¿no? Los de por la mañana eran los que estaban más retrasaditos y los de la tarde eran los que iban más avanzados. Sí, yo los había clasificado de 2 maneras. Los de la mañana, que eran los que estaban más atrasaditos, los que necesitaban más refuerzo, y era la jornada de la mañana, se acababan de levantar, estaban bien. La frescura, sí. Y por la tarde estaban los mejores. Tú estabas en la tarde. Claro, pero me hace recordar algo, ¿sabe? En cierta oportunidad, por alguna de las fallas que tuve en una de las materias, para mí fue doloroso cuando me mandó un par de semanas para por la mañana. Ay, sí, el niño que fallara por la tarde, que fallara siquiera una vez, yo le daba la oportunidad, llamaba a los papás, llamaba a los acudientes y les hacía la observación, ¿no? Luego, si los niños no acataban, pues no se ponían al día, entonces los pasaba por la mañana. Y eso fue un éxito. No, y funcionó mucho porque para uno un reto era seguir en su jornada de por la tarde. Claro. Y los de la mañana se veían pues como presionados a ver cómo correspondían. Pasar por la tarde era un premio y pasar por la mañana era un castigo. Claro, y además la exigencia que le apretaban a uno en la casa, porque ¿cómo así que lo rebajaron por la mañana? Sí, es verdad. Es verdad que el que pasara por la mañana, los papás se ponían, pero los que pasaban por la tarde, pues eso era un premio para los papás también, ¿no? Le hago un recorderis, ¿por qué me devolvió por la mañana? Pues porque habías bajado. Sí, estamos en las clases de español. Y usted era muy exigente con eso de las preposiciones ante, bajo, cabe, con, contra, de. Y sí, en cierta oportunidad yo no le pegué a eso. Y allí fue en parte, además de la lectura, ¿no? Porque nos ponía a leer bastante, pero sobre todo que se interpretara lo que se leía. Bueno, yo siempre he tenido, Rubén Darío, la prelación en la cuestión lectora. Yo siempre he dicho que la comprensión lectora para un niño es muy importante. Entonces, en esa época que tú entraste, pues yo estaba muy joven y tenía todas las energías puestas en la docencia. La docencia para mí ha sido algo extraordinario, ha sido algo de lo que yo siempre he estado enamorada, y de los niños, ¿no? La comprensión lectora para mí fue muy importante. Yo creo que en esas 2 semanas que te pasé por la mañana debió ser algo referente a la comprensión lectora. No, y había también unas cartillitas tamaño bolsillo, color amarillito, donde usted nos ponía a leer, y la verdad fue un ejercicio interesante, sobre todo en la interpretación desde el punto de vista de lectura. En esa época vendían en la librería única el paquete de cuentos, que eran unos cuentos pequeñitos, amarillitos, estilo bolsillo. Sí.
y entonces yo compraba cualquier cantidad de esos paquetes. En ese paquete venían más o menos 20 historias, pero yo me compraba 100. Entonces a cada niño, yo no sé si tú recuerdas, le daba a leer un cuentico. Claro. Y luego esos niños eran tan entusiasmados que se intercambiaban. Se iba rotando. Se iban rotando. Entonces inmediatamente ellos terminaban de leer un cuentico, querían leer el otro, El gato con botas, todo eso. Hay un programa en televisión que se llama Los Hermanos Greens. Sí, eso lo asocia uno más o menos con ese tema. Sí, lo asocia, sí. Pero ¿sabe una cosa? Esas prácticas, ese tipo de enseñanzas, creo que por lo menos para los de la época fueron los que nos incentivaron el hábito de la lectura, pero sobre todo también de la disciplina, de lo que es documentarse y leer, profesora. Sí, lógicamente que los niños, ellos, pues era otra época, ¿no? Era otra época en que los niños no tenían la tecnología que tienen ahora. Fácilmente los podía manejar, los podía educar, disciplinar, que ellos aprendieran muchas normas. Entonces, en la época tuya fue una época muy bonita. Cabían esos cuentos. Ahora los cuentos son más grandecitos y tenía gran cantidad de cuentos antes de retirarme pues de la docencia. Funcionó mucho ello, y ahora con su salida, ¿qué tanto en ese comparativo nota usted fue efectivo ese tipo de enseñanza? Claro, en el recorrido, en el camino que yo hice frente a la comprensión lectora y frente al material que llevaba, eso fue muy importante porque he podido ver profesionales en todas las profesiones que me recuerdan por eso, me recuerdan por los cuenticos, por los cuentos más grandes, por las historias, porque sabes una cosa, yo he tenido una habilidad de contar historias, entonces eso hizo que mi trabajo fuera más fácil. Voces de Occidente. ¿Sabe otro elemento de recordación que viene a mi mente? Sí. Yo recuerdo los primeros conceptos de lo que era Guadalajara de Buga, su fecha de cumpleaños y demás, a través de la clase que usted nos daba en algo complementario a lo que se podría decir educación cívica. Mira, yo no soy de Buga, yo soy de Ginebra. Desde los 14 años me vine a Buga. Entonces, una de las cosas que yo me esforcé por aprender fue la historia de Buga. La historia de Buga en sus 4 fundaciones, los indios bugas. Yo se los contaba a los niños, y creo que tú recuerdas, se lo contaba en forma de historia. Y uno quedaba atrapado. Exacto, sí, entonces claro, quedaba atrapado en ese relato que yo hacía, y querían saber más y más, por lo menos de los límites de Buga. Era una manera de contárselas como en cuento, como en historietas, como hacer los dibujos, y fue fantástico, fue un aprendizaje muy bueno. El que no aprendió la historia de Buga conmigo, no la aprendió nunca. No, ya no la iba a aprender. Además, no. La forma en como usted dibujaba el croquis, cómo separaba allí la ubicación de la cordillera, los corregimientos y demás, sí, era algo fue espectacular. Totalmente de un aprendizaje único. Sí, la verdad es que el que no aprendió conmigo la historia de Buga, no la aprendió nunca, porque los niños, ellos les gustaba, les fascinaba escucharme las clases. Por eso en las clases hubo tanta disciplina, porque yo tomé como un modelo de contarlo en historias, y eso para cualquier niño de cualquier edad es muy importante. Y el aprenderse el himno también fue algo que usted logró incentivar en quienes estábamos en esa época. Lo del himno de Buga fue espectacular, sí. También la enseñanza, es decir, todos los docentes de la Gaitán nos preocupábamos porque ellos aprendieran el himno nacional, aprendieran el himno a Buga, el himno al Valle, el himno a la escuela, lógicamente. El himno tiene una historia. El himno de la escuela Jorge Eliezer Gaitán lo creé yo, y entonces por consiguiente los niños se lo aprendían, y se lo aprendían porque yo se los cantaba en segundo, y en tercero volvía otra vez y lo reforzaban hasta quinto.
quinto. Hubo muchos grupos que yo manejé de primero a quinto, ¿no? Claro. Bueno, esas enseñanzas con el avance que ya luego se da por la parte, las nuevas tecnologías y demás, ¿cree que eso se desplazó luego, profesora? Sí, eso se desplazó porque ya las escuelas, la escuela Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, llegó a ser una de las mejores escuelas de Buga, pero luego las escuelas fueron fusionadas a las instituciones educativas. Entonces el himno, por ejemplo, quedó olvidado. ¿Por qué? Porque ya no se cantaba el himno y no se canta el himno a la sede, sino el himno a la institución. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar allí en la Jorge Eliezer Gaitán? 40 años. 40 años alcancé a estar en la Jorge Eliezer, 6 años en la General Santander, porque al final yo trabajaba solamente por la tarde, porque ya la doble acción se acabó yo alcancé a trabajar 15 años en doble acción y luego ya se terminó el programa de doble acción y se siguieron con grupos normales. Entonces yo escogí la jornada de la tarde. Como ya era la jornada de la tarde y todas las escuelas deberían de ser escuelas en jornadas unitarias, o sea, una sola jornada, todas pasar por la mañana, entonces el rector me pasó a la General Santander. ¿Esos procesos cambiaron y también ya no se vio lo mismo con los estudiantes? No, ya no era lo mismo de cierta manera, porque venía a ser la educación por áreas. Por consiguiente, a mí me tocaron todas las áreas. El señor rector de la institución, Tulio Enrique Tascón, es una de las mejores instituciones del Valle. Hubo un periodo en que me mandó a enseñar inglés, me mandó a enseñar financiera, español. ¿Rotaban áreas? Sí, rotábamos áreas. ¿Nos puede recordar cómo fue ese proceso de formación académico suyo en la normal? ¿Cómo fue el paso suyo para calificarse como docente? Bueno, mira, la historia mía en la cuestión académica es una historia muy especial. Yo estudié de noche en el pedagógico nocturno, en Buga. ¿Aquí había pedagógico? Aquí había pedagógico. Y fuimos la última promoción. Estudiábamos 9 años para salir de maestros. Entonces salí de maestra. Cuando yo salí, como yo trabajaba en el distrito educativo, entonces me nombraron como directora de la escuela San José, en San Vicente. Sí. Allí los profesores pues no estaban muy a gusto con mi nombramiento de directora. Entonces yo pues opté por que me trasladaran a la Jorge Eliezer Gaitán y ahí trabajé muchos años. Luego la licenciatura la hice a distancia en la San Buenaventura y después hice el posgrado, o sea, la especialización en la Libertadores. Ese pedagógico dejó de existir, pero paralelo estaba lo de la normal de Guacarí. Sí, estaba la normal de Guacarí, pero la verdad es que los que trabajábamos de día no podíamos ir a Guacarí, entonces estudiábamos en el pedagógico. ¿Qué compañeros recuerda dentro de lo que significó esa etapa en la Jorge Eliezer Gaitán? Ay, no, yo recuerdo muchísimos compañeros y ellos me recuerdan a mí porque pues yo era como la que movía en la escuela, ¿no? Yo era como la que estaba en las actividades, en todo. Recuerdo mucho a Bernardo San Clemente, que era el director y fue el director. Mucho tiempo. Mucho tiempo, hasta que se fusionó la escuela con la institución. A Guillermo Hincapié, a doña Marta de Tavares, a Aura Castaño, a Rosario Núñez, a Fabiola Coy, a Arcesio Arana. Si yo te nombro, son cantidades de gente que ha pasado por la Gaitán y yo siempre permanecí allí. Me hace recordar al profesor Adalberto Jaramillo. Adalberto Jaramillo, un gran profesor, pero él se fue para Estados Unidos. Se fue del país, sí. Y usted allí tenía un liderazgo dentro de los docentes, sobre todo cuando tocaba la semana de disciplina. ¿Era usted como la que disciplinaba a todos los demás? Sí, la verdad es que sí. Es más, el sábado ellos, los docentes antiguos, me van a hacer la despedida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Allí en la Gaitán? No, en una casa. Ah, ya, perfecto. Porque ya todos han salido, la única que faltaba era yo. O sea que va a estar bueno ese parche. No. O sea, ¿quiénes van a estar allí? Van a estar Bernardo,
por ahí unos 15. Sí, Bernardo, Encarnación, Arcesio, Guillermo, Rosario. ¿Y cómo se siente usted ya ahora en este espacio donde ya pasa a disfrutar de ese descanso, pero también de todas esas experiencias que se vivieron? Mira que es algo como raro, diría yo. Resulta de que yo hace una semana ya me retiré. Sí. Hasta el 31 de enero trabajé, pero me sigo despertando a las 3 de la mañana. Es inevitable. Es inevitable. No veo qué hacer. Sin embargo, tengo tanto que hacer en mi casa, pero fueron 47 años trabajando. Y va a haber una adaptación emocional en torno a ello porque pues no faltaría más. Claro, pero uno siempre encuentra qué hacer. Por ejemplo, cosas que uno nunca tuvo tiempo, pero ahora el tiempo es mío. Y además que recordar, por ejemplo, cuántos de los pelados que estuvimos en esa época, profesora, hoy por hoy en sus desempeños, en sus roles, y también quizá por allá recordando la clase de educación cívica, la de urbanidad, la de higiene, la de español y las tablas de multiplicar que usted nos pegaba el coscorrón. Sí. La tabla de multiplicar era especialísima para mí. Es más, yo hace 3 o 4 años hice un proyecto sobre matemáticas, que me tocaba matemáticas en la General Santander. Entonces, entre esas estaba enseñarles las tablas de multiplicar. La verdad es que ese proyecto fue un éxito y el rector me pasó a secundaria para que enseñara matemáticas al colegio. Pues es más complicado en el colegio, yo no había estado allí y yo le hice a él, digamos, una especie de berrinche. ¿Se le reveló? Sí, me rebelé, porque no me sentía capaz de enseñar matemáticas porque no conocía el nivel. Yo no conocía el nivel de secundaria. Entonces él me pasó a enseñar español. La verdad es que me fue bien. Y en ese compartir, ¿y se ha encontrado con exalumnos que estén allí con ese gesto de gratitud? Muchísimos. En el colegio encontré a un estudiante, me saludó y me abrazó y yo no sabía por qué me abrazaba ese estudiante. Ya estaba en 11, Julián se llama. Entonces le dije, ve, ¿y por qué me das ese abrazo tan grande? Entonces me dijo, profesora, cuando yo estaba en la General Santander, usted me sacó adelante y por usted estoy yo aquí en el colegio. Y yo le dije, ¿pero por qué? Entonces me dijo, porque yo tenía una letra muy fea. Eso también era otra exigencia mía, claro. ¿No? La letra. Yo recuerdo cuando estaba en tercero que yo iba perdiendo el año y cuando usted llegó me dijo, venga, lea, y yo le leí mis garabatos. Entonces usted me dijo, ya tenés que ir aprendiendo a escribir claro. ¿Cuál era el problema que el niño tenía? El problema era que él no escribía legible. A partir de eso, él ganó el año y siguió en el colegio. Esas son de las satisfacciones que le quedan a uno permanentes. Sí. También para nosotros los maestros también vemos los niños que han tenido alguna dificultad y de pronto uno los ha podido ayudar y han salido adelante. Y debe ser muy rico encontrarse y saber que están saliendo bien adelante, que están bien, ¿no? Sí, que esas de las satisfacciones que le quedan a ustedes los docentes. Sí. Es una carrera muy desagradecida por algunos, pero muy agradecida por otros. Por ejemplo, tú eres muy agradecido porque, mira, con esto te estás defendiendo. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que quizá no es que uno subestime los otros grados académicos, ni mucho menos los otros docentes. Lo que pasa es que, si bien es cierto, el kinder a uno le sirvió para el aprestamiento, bolita, rayita, palito, y en el kinder uno comenzó a mover la mano. En el primero de pronto fortaleció ello y se hizo algo que fue determinante para la motricidad en la escritura, pero para mí el grado segundo fue determinante porque ya, si bien es cierto, la motricidad de la escritura había afianzado, vino una conexión que era el trabajar la parte cognitiva y de exigencia, que es lo que marcó la ruta para tercero, cuarto, quinto y lo sucesivo. Por eso es mi valoración y en este reconocimiento que comparto con usted, profesora Delfina, porque el grado segundo, en mi
lectura fue el determinante para todo lo que significó en adelante lo que es la formación académica. Sí, la verdad es que no solamente el grado segundo, decir, por ejemplo, que uno cogió un grado cuarto y eso hubo una motivación, hubo una conexión entre el docente, o sea yo, y los estudiantes, y esos estudiantes se les subió la autoestima. De pronto un niño con baja autoestima, con maltrato familiar, eso, el llegar a un salón donde hay un profesor que mira no solamente la parte académica del niño, sino la parte emocional, se levanta ese niño y ese niño sigue su camino de una manera exitosa. Eso para nosotros los docentes es muy bueno, es un éxito, es casi un milagro. Y súmele a ello valores que también se integraban en ese momento con las clases de música colombiana. Ay, sí. La música colombiana en nuestra época, Rubén Darío, ahora no tanto porque los niños y los docentes de ahora no se prestan para esa clase de enseñanzas, pero anteriormente cuando tú estudiabas eso era fundamental, eso era lo que era la oración, las oraciones que les enseñan ahora en la catequesis, eso lo enseñamos nosotros en el aula, y la música colombiana era fundamental. Es más, no solamente la música colombiana, sino la danza. La danza, sí recuerdo que alcancé a estar en algún... Sí. Lo que pasa es que yo sí nunca cogí el paso, pero... Los hombres son así, los niñitos son así. Nunca cogí el paso, entonces no le pegué a la danza, pero me hace recordar algo también. Sí. Con un grupo que se dio allí, fue fugaz pero fue muy bonito, y en ese sí alcancé a estar, el grupo Juventud Gaitán de teatro. Ah, sí, sí. Que sí. También se motivaba y sí. Aunque ya no estábamos en el mismo curso, pero usted orientando ahí, liderando para que sí. Los de diferentes grados conformaran el grupo Juventud Gaitán de teatro. Otra cosa que yo implanté allá en la Jorge Eliezer fue las danzas para los adultos. Eran unas veladas que se hacía cada año y te cuento que eso era espectacular. Espectacular fue la danza de los adultos, y eso vendíamos, organizábamos, eso fue muy lindo, muy, muy maravilloso. Voces de Occidente. Si hubo algo grato el año pasado de mi parte, después de haber estado por fuera un tiempo, y que una vez se desconecta, ¿no? Uh-huh. No es que uno olvide los docentes ni quienes quizá han contribuido a esa formación académica de uno, pero me enteré mucho tiempo después del fallecimiento de la profesora Aura Castaño. Ay, sí. Vi por ahí pasar y lo perdí de vista, el profesor Bernardo San Clemente. Aún no he tenido la oportunidad de saludarle. Sí. Pero me propuse, yo dije, no, yo tengo que saludar a la profesora Delfina. Fue cuando se me ocurrió llegarle allá con ese recuerdo del diploma. Uy, sí, eso fue con esa imagen que fue sin duda algo con motivo del Día del Docente, que fluyó, que me nació y que quise compartirle porque era una simple y sencilla manera de decirle muchas gracias. Sí, ese día yo no te conocía, es decir, yo estaba en mi labor. Cuando tú llegaste, yo te pregunté ¿a quién necesita? Sí, claro. Y me dijiste a usted. Lógicamente que uno mira porque un padre de familia que le llegue, siempre le llega, es por un reclamo, una queja, digamos aquí, o una queja o una observación que le va a hacer referente al hijo. Y entonces cuando te miré que tú me llevaste ese reconocimiento, eso fue maravilloso, maravilloso. Allá lo tengo en palco de honor. Sí, sí. Fue algo muy bonito, muy llamativo, sí. Y sobre todo porque es que la sensibilidad, no solamente porque se estaba celebrando recientemente el Día del Educador, sino cómo sentía uno ese pálpito en el corazón de gratitud. Y qué mejor que aprovechar y tenerla después de tanto tiempo sin haberle visto, y recordarle ese segundo grado, esa enseñanza con los niños y ese espaciecito que usted allí facilitó para compartir con los pelados del colegio. Sí, eso fue maravilloso, maravilloso, y te agradezco mucho esa gratitud que has demostrado siempre hacia mí y hacia los profesores que te dieron las bases para seguir y estar donde estás.
es algo invaluable, es algo que uno no sabe cómo describirlo, pero que sin duda acá y justamente en este espacio era lo que anhelaba, porque si se recuerda, por esos días también le había dicho lo de este espacio así para compartir. Sí. Y hace poco pues que me entero, la semana pasada, de su retiro, retomó a mi mente fue precisamente tener este espacio, compartirlo y poder hacer llegar también a quienes opten por escucharnos y sobre todo compartirlo con sus compañeros y demás, que siempre ustedes, los docentes, dejan una huella imborrable en los estudiantes, sobre todo cuando han dejado también un toquecito para la vida de cambio en cada una de las personas. Sí, la verdad es que sí, Rubén Darío. Los maestros, los docentes somos unas personas que no sabemos en qué momento una semilla va a germinar, por decir algo. Uno no sabe hasta qué punto uno puede hacer que un estudiante, ese estudiante hacer que sobresalga, ¿no? Que luche. Y yo creo que nosotros, los docentes de esa época, mis compañeros pues que te he nombrado, sí, han sido forjadores de eso, de esos niños, de esas mentes, de las mentes que vienen tristes, que vienen con muchas ansias de tener en el docente un poquitico de amor. Sabe que de lo que me gusta a mí a veces compartir en este tipo de notas y con gente así como usted, profesora, es ese tipo de logros, este tipo de vivencias que puede que no sean la gran noticia, pero que tienen un significado individual y también de pronto muy similar para muchas personas que a lo mejor en este instante evoquen a su profesor o a su profesora y opten por decirle gracias porque contribuiste a mi vida en lo académico, pero también como persona. Mira, yo te agradezco mucho este espacio, te lo agradezco muchísimo, te agradezco mucho la gratitud que tú tienes hacia los docentes y el haber llegado a esta parte de tu vida y que eso se lo atribuyas a los docentes de primaria, especialmente al grado segundo que yo manejaba. Yo estoy muy orgullosa de ti y estoy muy orgullosa de todos mis estudiantes. Decí que en estos días comentábamos cuántos estudiantes han pasado por su vida, profesora. Le dije yo, pongámosle 2,000 y 2,000 personas, 2,000 mentes es una cosa aterradora. Porque anteriormente eran grupos de 50, ahora no, ahora son grupos de 30, pero anteriormente eran grupos de 50, ¿recuerdas? Sí, no, lógico, claro. Sí. Afortunadamente yo logré estar en la antigua escuela, en la mediana escuela y en la nueva escuela. Y de todas, yo pienso que la labor mía fue más que todo en la antigua y en la media. Y anteriormente los niños eran mejores estudiantes, con muchos más valores que ahora. Yo opino eso, ¿no? Sí, claro. Y he visto eso, de que los niños anteriormente eran más respetuosos, ellos eran más dados a las normas, a las reglas, y ahora no. ¿Qué mensaje quiere finalmente compartir, profesora Delfina Serrano, dentro de estos recorderis y sobre todo ahora en este espacio también que van a tener este fin de semana con los excompañeros de la escuela y sobre todo por lo que esto significa al cerrar ya esa etapa laboral, pero también con la satisfacción de haber hecho una tarea por 2,000, por 3,000 o los que hayan sido de los niños de la época, de los jóvenes que prepararon su vida y su futuro? El mensaje que yo puedo dar es que referente a mi vida laboral, a mi vida docente, ya todo está hecho. Lo que yo no hice, pues ya se quedó allí. Pero traté por todos los medios de hacer lo que más pude para que estos niños que pasaron por mi aula fueran lo mejor posible, fueran las mejores personas y tuvieran los mejores valores. El mensaje que yo le doy a los docentes nuevos es continuar más que enseñándole a los niños, es conociendo la juventud. Y a los padres de familia, pues que estén más pendientes de los sentimientos, de los valores, de la buena enseñanza en la casa. Eso es fundamental. Y a mis compañeros, pues mucha suerte. Profesora Delfina Serrano, es usted muy amable, muchas gracias, buena noche, éxitos y sobre todo infinita gratitud, no solo por lo que a quien le habla
usted transmitió con su conocimiento, con su dedicación, con su formación, con esas enseñanzas de vida, sino también a una gran cantidad de compañeros de la época y de quienes sucedieron, porque estoy seguro que igual están con ese gesto de gratitud, pero sobre todo de valoración de usted como profesional, como persona y como ese referente que marcó la vida de cada uno de nosotros. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y espero seguir, ¿no?, en contacto contigo, no perdernos, y el apoyo, porque eso del saludo, del reconocimiento de ustedes hacia los docentes es para uno muy valioso. Muchas gracias, Rubén Darío, por traerme aquí a tu estudio. Un abrazo, lo mejor de lo mejor. Este es el espacio que compartimos aquí con la profesora Delfina Serrano, docente por más de 40 años. Terminó hace poco ya su ejercicio, pero acá en este reconocimiento, gratitud infinita por todo su aporte y dedicación a una gran cantidad de habitantes en Guadalajara de Buga, hoy por hoy profesionales, y también en ese acompañamiento de formación a los padres de familia que quizá acogieron estas enseñanzas y estas orientaciones y formación de la profesora ahora en su pleno descanso para que compartan y recuerden todo lo que por sí trajo. Un abrazo, mil bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Última opinión en Voces de Occidente. Dirección y realización, Rubén Darío Cobo Hernández. Audioproducción, Matilde Delgado.